con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tus saludos a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Entonces María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos hoy en una clara excepción a todo lo que hemos venido haciendo. Es 15 de agosto del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, y como es 15 de agosto, a nivel universal estamos celebrando la Asunción de la Virgen María, cuyo texto del Evangelio no es otro sino que esa visitación de parte de María Santísima a su prima Isabel, y en segundo lugar el gran Magnificat, que se encierra también en esa proclamación de María que reconoce y proclama las grandes hazañas y la obra del Señor en la vida de ella y en la vida de los pobres. Así que, hermanos y hermanas, hoy, mira la idea fuerza que tenemos en esta celebración tan preciosa acerca de nuestra Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Cree y se cumplirá la promesa. Cree y se cumplirá la promesa. Y yo quiero ver hoy, este día de la Asunción de la Virgen María, la vida de la Virgen María, que hoy también la vamos a examinar un tanto paralela a la vida también de Isabel, porque son dos grandes mujeres, hermanos y hermanas, llenas de fe, poseídas por el Espíritu Santo, benditas ambas para que esa bendición sea capaz de recibir la obra de Dios que se va a desarrollar en ella. Estamos ante María, estamos ante Isabel, estamos ante el niño Jesús en el vientre de María, el niño Juan el Bautista en el vientre de María. O sea que estamos rodeados, hermanos y hermanas, de protagonistas de la palabra de Dios, de personas que se fueron a la profundidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, una bendición es lo que tenemos. Por lo tanto, piensa en esto, cree, vamos a creer, hermanos y hermanas, y se cumplirá, y así se cumplirá la promesa de Dios en nosotros. Eso lo deja saber María, eso lo deja saber Isabel, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? Una de las cosas que vamos a enfocar hoy es que cómo uno sale de dudas ante lo que Dios me anuncia. ¿Cómo tú sales de dudas ante lo que Dios te anuncia? Porque una de las cosas que hace María aquí es corroborar algo que ya ella ha aceptado, pero va donde su prima Isabel para ser confirmado. No, ha recibido una bendición bien grande, pero aún así la quiere confirmar. Así que presta atención. Si quieres salir de dudas acerca de lo que Dios te anuncia, si es cierto o no es cierto, si se va a dar o no se va a dar, aquí está el testimonio hoy, gracias a
lo que sucede con la Virgen María. Y también, hermanos y hermanas, nos vamos a enfocar en la visión de que vamos a ver la acción transformadora de parte de Dios, tanto en María Santísima como en Isabel. Porque eso nos inspira. Igual que ellas se donan, se dejan moldear, hermanos y hermanas, guiar por parte de Dios y el plan de Dios, tú y yo también necesitamos dejar que obre la acción transformadora de parte de Dios en nuestras vidas. Así que eso lo vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión y nuestra meditación de la palabra de Dios. Escucha esto, hermanos y hermanas, y estamos en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 39 al 56. 39 al 56, fue bastante largo lo que leímos hoy. Hermanos y hermanas, esta frase, dichosa tú que creíste, porque se cumpliría lo que el Señor te anunció. Vienen por parte de Isabel, son dirigidas a María, pero vamos a hacerlas también como que se nos dirige a nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Qué tal si se te dijera a ti, hermano y hermana, dichoso tú que has creído, porque se te va a cumplir en tu vida lo que el Señor te anunció? Así le habló Isabel a María. Hoy está en el versículo 45, hermanos y hermanas. Ustedes saben que en el caso de hoy, María obedece. Y María obedece a una intuición que tiene, porque era del tiempo de los profetas, esa intuición, ¿no? Parte para su misión, María. Mira desde ese punto de vista y espera algo. Eso está ahí en el versículo 39 que acabamos de leer hoy, ¿no? Siempre hay un movimiento en las personas que esperan la promesa, que se cumplan las cosas de Dios. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Salió a sembrar. Acción, 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 acción. Salió a sembrar. Y hoy vemos en María, hermanos y hermanas, ese salir también, porque las cosas de Dios llevan a la acción. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judea. Así, de Judá. Así dice la palabra, hermanos y hermanas. O sea que es importante para nosotros ver que se nos está delineando ya ese cumplirse en nosotros las cosas de Dios, ese salir de dudas acerca del cumplimiento de las promesas. Necesitamos nosotros, hermanos y hermanas, en ese bendito, ¿verdad? Que es y envuelve a María, que también está envuelta Isabel, hermanos y hermanas, tener una intuición de profeta como la tuvo María, parte para su misión, porque aquí lo que hay es misión, hermanos y hermanas, y esperar algo por parte de Dios en esa confianza. La revelación que ha recibido María, hermanos y hermanas, de la Anunciación, está unos versículos antes, en los versículos 26 al 38, que es la Anunciación, y tú la conoces, y fue una revelación privada, allí no hubo nadie más que María y el ángel junto a ella. Entonces María, mira cómo es esto, necesita que otra persona le confirme lo que ella ha pues recibido, lo que ella ha entendido a través de las palabras del ángel. Ella necesita, hermanos y hermanas, confirmación. Y eso siempre es bueno, que busquemos nosotros la confirmación. Las palabras que hoy tú y yo escuchamos de parte de Isabel son la respuesta para María. O sea, si María necesitaba una confirmación de lo que está pasando en tu vida, de lo que tú has experimentado, que viene, y asegúrate que este Dios y se va a cumplir, pues María, hermanos y hermanas, lo escuchó. En este caso tan precioso, a través de su prima Isabel. Hermanos y hermanas, aquello de la respuesta para María de parte de Isabel, con el título de Madre del Señor. Así es que la recibe Isabel, Madre del Señor. Versículo 43 de hoy. Eso no son inventos de la iglesia, eso está en la palabra de Dios hoy. Dichosa tú que has creído. 45 versículo, ¿no? Dichosa es lo mismo que bendita, bendita, feliz, bienaventurada. Y aquí hemos dicho que esa expresión
bíblica lo que significa es eres feliz, eres bendito, eres dichoso porque has sido elegido por Dios para Dios realizar su obra. Oh, wow. Dichosa tú que has creído. Era lo único, hermanos y hermanas, que le podía ofrecer a Dios María. ¿Qué era lo único que le podía ofrecer la doncella? ¿Qué era lo único que le podía ofrecer esta niña a nuestro Dios Padre del cielo? ¿Qué era lo que esperaba Dios de ella? Fe, hermanos y hermanas, fe. Eso está ahí claro. Tú quieres que se cumpla la promesa. Tú quieres que se te confirmen las cosas de Dios, lo que tú estás esperando para proclamar la obra y la grandeza, la maravilla de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios espera que tú le ofrezcas? Fe. Hermanos y hermanas, eso es lo que estamos buscando. Fe. Aquí, hoy, hermanos y hermanas, piensa en esto. Dios genera la vida. Aquí hay vida nueva en todo esto, tanto para María, tanto para Isabel. Hay vida nueva en el vientre, está Jesucristo en el vientre de María. Hay vida nueva para Juan el Bautista, está Juan el Bautista en el vientre de Isabel. Aquí hay una sintonía, hermanos y hermanas, de aquello que decimos en el credo, ¿no? Señor y dador de vida. Estas frases tenemos que hacerlas nuestras y pegajosas, hermanos y hermanas, en el diario vivir. Frases que suscitan la fe, que nos comunican con Dios. Porque claro, en la vida uno como que siente morir cada día, que se desgasta la vida, que se deshace la vida, que se va diluyendo la vida. Señor y dador de vida. Esto se da ahí, hermanos y hermanas, y de hecho, con todo este cuadro de María, de Isabel, de Jesús, de Juan el Bautista, tú sabes lo que hay, nuevos tiempos, que son lo que tú y yo estamos buscando. ¿Qué estamos buscando en nuestras vidas? Nuevos tiempos, hermanos y hermanas. Nuevos tiempos con una nueva familia. Aquí están haciendo la nueva familia del Nuevo Testamento. Aquí están haciendo la nueva familia de la nueva alianza. ¿Ah? Acuérdate que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Aquí está aquello de Cristo de todo lo hago nuevo, hermanos y hermanas, y eso es bendición, eso es promesa, eso se cumple en nosotros. Míralo aquí hoy, hermanos y hermanas, nuevos tiempos nuevos, nueva familia. Eso es lo que se está viendo aquí. Y esto se da, nueva criatura, nuevo ambiente, nuevo ser. Hermanos y hermanas, ¿sabes dónde se da esto? Esto se da en aquellos que son capaces de escuchar la palabra de Dios y de ponerla por obra en lo que tú y yo conocemos que es servicio. Porque la palabra de Dios transforma y María es transformada por la palabra de Dios y vamos a la misión, vamos a obrar. Isabel es transformada por la palabra de Dios y vamos a obrar y vamos para la misión. Y ni se diga de Jesús y ni se diga de Juan el Bautista. Servicio ante la llamada de Dios. Hermanos y hermanas, estas mujeres y todos los que están ahí envueltos, hermanos y hermanas, son fieles a la acción del Espíritu Santo. Y cuando uno es fiel a la acción del Espíritu Santo, ahí se cumple, ahí se dan las promesas, ahí es que ocurren, fieles al Espíritu Santo, ¿no? Y esto para nosotros es tener una seguridad que ese Espíritu Santo es Dios operando. Es Dios obrando en nuestras vidas, ¿no? María acompaña a la iglesia, hermanos y hermanas, porque tiene el Espíritu Santo, ¿no? En los momentos difíciles, y eso tú y yo lo sabemos, para nuestros momentos difíciles, wow, la presencia del Espíritu Santo. María, hermanos y hermanas, acompañó a Cristo en su Viernes Santo. No solamente acompaña a Cristo en Navidad, en su nacimiento, que es una bendición y mucha alegría, sino que lo acompaña en el Viernes Santo. Mientras los discípulos lo negaron, lo abandonaron, lo traicionaron, María estuvo de pie junto a la cruz, en la muerte, antes en la pasión y en el glorioso Domingo de Resurrección también, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que en la vida de aquellos que proclaman las grandezas y las maravillas del Señor, en la vida de aquellos hermanos y hermanas donde Dios cumple sus promesas, siempre lo hemos dicho, hay un Viernes Santo, hay una pasión, hay un calvario, hay una cruz,
Eso nos enseña hoy María, que ha estado presente en todo ese viaje. Estas mujeres, hermanos y hermanas, experimentan de una u otra forma la muerte muy cerca de ellas por ser fieles cumplidoras de la voluntad de Dios. María con su hijo Jesús el Viernes Santo. Isabel con su hijo Juan el Bautista, cuando ya lo hemos visto aquí y meditado, muere como mártir, hermanos y hermanas, si así lo podemos decir, el martirio de Juan el Bautista por la causa de Jesús, por la causa de Dios. Así que las mujeres también han estado cerca de la pasión, cerca de la dificultad, cerca de aquello que tanto teme la humanidad, que es la muerte. Algo importante aquí que tenemos que seguir viendo para que salgamos de dudas de que Dios cumple y obra en nosotros, es que Dios sigue visitando a su pueblo. Dios sigue visitando a su gente. Dios visitó a María, Dios visitó a Isabel, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Nunca te olvides de eso. ¿Por qué puedo proclamar yo las grandezas y las maravillas del Señor? Porque Dios visita a su pueblo, porque no se olvida, porque cuando menos lo pienso se hace el encontradizo, porque cuando menos lo espero ahí está. Hermanos y hermanas, estas mujeres y sobre todo María Santísima nos pone al tanto de eso. El Dios de María, el Dios de Isabel, el Dios de Juan el Bautista, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, es el mismo Dios tuyo y mío. Y si María dice que Dios hace esto, y si Isabel es capaz también de dar testimonio, y si Juan el Bautista es capaz de proclamar, y si Jesucristo da testimonio de Dios, ¿por qué yo dudo de que se cumplirá en mí la obra de Dios? ¿No? Estas son las enseñanzas que sacamos de todo esto, hermanos y hermanas. Por lo tanto, pues uno se pregunta a veces en la vida, ¿quién me confirma lo que hemos entendido sobre las promesas del Señor? Lo que entendió María acerca del Señor a través del ángel Gabriel se lo confirma a su prima Isabel, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿quién me lo confirma a mí? Ese confirmar de María Santísima, míralo en esta forma. ¿Qué es lo que yo busco para salir de la duda? Validar lo que Jesús me promete, lo que Dios me promete. Aclarar, precisar la verdad de Dios. Salir de duda, claro está. Y sobre todo, hermanos y hermanas, estoy no diciendo que no he aprobado. Cuando yo confirmo, es porque ya yo lo acepté, hermanos y hermanas. Estoy revalidando lo que yo ya he aprobado. Es para darle mayor firmeza. Por eso no podemos tener sospechas de que María va donde Isabel a ver si, mira, ¿será esto verdad? Se me apareció un ángel, yo que se llamaba Gabriel. Hay todo este proyecto, ¿será esto verdad? Bueno, el mismo ángel se lo dijo a María, ¿verdad? Y tienes a tu prima Isabel, 6 meses de encinta, anciana, infértil, con un vientre seco. Ajá, para Dios nada es imposible, María. Y va donde Isabel para confirmar todo aquello, hermanos y hermanas, y se confirma. ¿Es María dudosa? ¿Es María sospechosa? ¿Es María una mujer ingrata porque está buscando una segunda opinión? No, hermanos y hermanas. María está buscando mayor fortaleza, mayor firmeza, está revalidando lo que ella ya aceptó, lo que ella ya aprobó. No está buscando a que Isabel le diga si es verdad para ella creer. No, ya lo sabe, hermanos y hermanas. Ha salido de varias dudas, claro que sí. Ha validado y aclarado la verdad. Y eso es importante, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros tenemos que creer para que se cumpla la promesa en nosotros. En el versículo, hermanos y hermanas, 43 de hoy, esta pregunta de Isabel también vamos a hacerla nuestra. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? O, como dice la versión nueva, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y esto es bueno saberlo. Asunción de la Virgen María, una gran fiesta mundial y universal para nuestra fe y la Iglesia Universal. Es también, hermanos y hermanas, saber que María siempre nos atrae a Jesús.
hagan lo que Él les diga. Esa es la misión de María, llevarnos a Jesús, ¿no? Llevarnos a su Hijo, que encontremos a su Hijo. Y por lo tanto, necesitamos que la inspiración de la vida de María, de la Virgen María, de la Madre de Jesús, hermanos y hermanas, lo veamos como una visita a nosotros de parte de ella, ¿no? Aunque yo no crea que yo sea digno de que ella venga a mi casa, a mi familia, que me diga lo que ya yo sé, que tengo que ir a donde nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, que enfocarnos en muchos momentos de nuestra vida, pero sobre todo hoy, en esta fiesta de la Asunción de María. Al igual que María, y también yo no dejo pasar por alto a Isabel, hermanos y hermanas, es que estas dos experimentan la acción transformadora de Dios en sus vidas. Y yo quiero experimentar la acción transformadora de Dios en mi vida y me inspira lo que hizo en María Dios, lo que hizo también en Isabel, hermanos y hermanas. Muchas veces nuestra relación, ¿verdad? Que tenemos una relación con Dios, que tenemos una relación con Jesús, que tenemos una relación con el Espíritu Santo, que tenemos una relación con nuestra Madre María, hermanos y hermanas. A veces nosotros, pues como es madre, queremos comunicarle tantas cosas, porque un hijo con una madre se siente como que aquí yo me desahogo, aquí yo echo el camión lleno de escombros para que yo pueda ser capaz de sacar esa válvula de la presión que tiene. Queremos hablar mucho con María, decirle muchísimas cosas, hermanos y hermanas, y yo creo que eso no está mal, porque muchas veces nuestra relación con ellos es de tanto amor, de tanta confianza, que queremos pues hablar. Y no solamente hablar, sino de narrar nuestra historia de dificultad, la historia difícil, el trayecto que llevamos, las penurias por las que estamos pasando, ¿no? Y es muy loable que lo hagamos, hermanos y hermanas. Pero a veces tenemos que dejar que María hable. A veces tenemos que escucharla, que leer acerca de ella esta misma palabra, la anunciación, esta misma palabra, hermanos y hermanas, la visitación, pensar en la piedad de la Virgen María, ¿no? En estas cosas, ¿por qué yo digo esto? Capta el mensaje de lo que María quiere proyectar. Dejemos que hable con nosotros, porque algo también nos quieren decir, hermanos y hermanas. Algo también nos quieren decir acerca de cómo Dios ha obrado en ella, ¿no? Y cómo nosotros debemos esperar lo mismo que ellas han vivido, Isabel y María e Isabel. Ahí aprendemos mucho, hermanos y hermanas. Si entendemos, si meditamos, si reflexionamos, si encontramos cómo me hablas tú, ¿no? Cómo me hablas tú a mí. Porque yo creo que eso es un gran detalle que nosotros debemos ver. ¿Cómo me inspira María? ¿Qué mensaje me envía María a través de su trayectoria, a través de su ejemplo, de su experiencia, de su proclamar las obras grandes, las maravillas que ha hecho el Señor en su vida? Y eso para mí yo creo que es bien importante. Así que dentro de todo eso, hermanos y hermanas, lo que ha hecho Dios en sus vidas, nota algo. Y en primer lugar vamos a ver algo rapidito sobre todo esto. ¿Has notado que esta mujer, María, hermanos y hermanas, está llena de alegría? ¿Has notado que esta mujer, Isabel, está llena de alegría? La gente que cree en Dios no permanecen tristes eternamente. La tristeza es relativa, pasajera. Me llena de alegría y felicidad la presencia de un Dios vivo en mis vidas, hermanos y hermanas. Y eso es importante verlo aquí. De hecho, María está tan contenta, hermanos y hermanas, y María está tan llena de bendición que ella no habla. María canta. Porque ese Magnífica que nosotros tenemos hoy en reflexión, desde el versículo 46 al versículo 55, no es otra cosa más que un himno
Un himno inspirado en el mismo himno de Ana en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos y hermanas, la persona que espera, que tiene esperanza en el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas, es una persona que sonríe. Una persona que transmite alegría, seguridad. Esa alegría trae paz. Esa alegría no tiene inquietud. Esa alegría trae relajamiento, ¿no? Porque, uy, tú tienes un problema y yo te veo tranquilo. Bueno, yo estoy haciendo de mi parte, pero creo tanto en mi Dios que Dios va a obrar. Proclama, hermanos y hermanas, la grandeza del Señor en nuestras vidas. Y esto, hermanos y hermanas, ¿por qué no sucede en nuestras vidas? ¿Por qué no está con nosotros? Ese mismo Magnífica, en segundo lugar, es librar de la esclavitud. El que espera la obra del Señor, que se cumpla en su vida, sea lo que sea, es alguien que ha pasado, hermanos y hermanas, a tener en la fe una obra de Dios en su vida, que no es otra cosa más que una acción liberadora con su pueblo, con su comunidad, con su gente, con los hijos y las hijas de Dios. Por lo tanto, es una experiencia, hermanos y hermanas, de desatar. Míralo desde ese punto de vista. Desátate para que se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, que nos dejemos, hermanos y hermanas, transformar por la acción de un Cristo que rompe cadenas, que rompe ataduras, que rompe dependencias, que rompe vinculaciones que no sirven de nada. Eso pasa con María, eso pasa con Isabel. Por eso las maravillas de Dios se obran en su vida. María e Isabel, las dos, hermanos y hermanas, nos dan fe y nos dan testimonio de que Dios cumple esa promesa. ¿Cuándo? Aquí hay un detalle muy especial, lo hemos señalado en otras ocasiones, pero a mí me encanta el detalle del cuándo. ¿Cuándo es que Dios obra en María, plena doncella, 12 o 14 años de edad? Toda una bendición, hermanos y hermanas. Contraste increíble con Isabel, anciana, canosa, en la vejez, con un vientre infértil. Ahí la toca el Señor. Una vida que está empezando en María Santísima y una vida que estaba tal vez terminando en Isabel. ¿Qué momento es que obra Dios? Hoy, mañana, ¿no? ¿Qué momento obra Dios? ¿En la noche? ¿En la tarde? ¿Qué momento es que obra Dios? ¿En tu niñez? ¿En tu juventud? Míralo desde ese punto de vista. Cuando eras soltero, cuando estás casado. Esto es bueno observarlo, hermanos y hermanas, porque ese caminar de Dios con nosotros, a veces nosotros no lo vemos. Pero si juntamos a María e Isabel, Dios sigue obrando en nuestra vida todo el tiempo. María se da en la juventud y por ahí sigue, ¿no? Por ahí sigue. Y Dios estuvo obrando en Isabel también, hermanos y hermanas, que estaba casada con Zacarías, que era un sacerdote del templo, y estaba obrando con ella desde siempre. Lo que pasa es que el momento adecuado para que su vientre fuera fértil y pudiera traer al mundo un hombre enviado también por Dios para que fuera el precursor de Jesús, el Mesías. Era aquel momento. Y ahí llegó. ¿Cuándo es esto? Tiempo de Dios, hermanos y hermanas. Estas dos mujeres están abiertas al tiempo y al momento de Dios, ¿no? En unos más temprano y en otros, pues, algo más tarde. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, Dios es fiel. Eso lo transmite. La creencia de María y la creencia de Isabel tiene que ser igual en nosotros. Dios es fiel, hermanos y hermanas. Por eso cumple sus promesas. Dios no es infiel. Dios no es un moroso. Dios no es un engañador, un mentiroso, un oportunista, ¿no? La convicción mía de que Dios va a cumplir su promesa en mí no puede estar revestida, hermanos y hermanas, o no puede estar de mi parte en una proclamación sospechosa acerca del poder y de la obra de nuestro Dios, que es fiel. Puede ser que yo sea infiel, pero Dios es fiel siempre. Puede ser que yo sea desleal, pero Dios
hermanos y hermanas, siempre es leal. Puede ser que yo incumpla, pero Dios siempre cumple. No tratemos a Dios desde el punto de vista de nuestras fallas para ponerle dudas y sospechas a Él de que Él padece de las mismas inclinaciones en debilidad e impotencia que yo padezco. No, porque Dios no es hombre. Dios no es pecador. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. ¿Esperas el cumplimiento de las promesas del Señor? En la fe. Es poderoso, es leal, es fiel. Dios es fiel. Quinto lugar, hermanos y hermanas, Dios está atento. Eso lo transmite María. Todos estos puntos que te estoy dando son del Magnificat, ¿no? Dios está atento ¿a qué? A realizar nuestras esperanzas en esa fidelidad. El propósito de Dios es, si tenemos esperanza en Él y hemos puesto la esperanza en Él, Él va a realizar nuestras esperanzas. Hermanos y hermanas, nuestra forma de enfrentar todo esto, hermanos y hermanas, en medio de lo que sea de nuestra pobreza, pobreza que puedo tener material, pobreza que puedo tener hasta incluso espiritual, ¿no? Pobreza porque tal vez he perdido la dignidad en esta tierra, hermanos y hermanas. Este mundo a veces nos quita lo que somos como personas, lo que somos como hijos de Dios. Esa esperanza nuestra de que las cosas mejoren y que yo sea tratado justamente por lo que soy, un hijo de Dios y dignamente, Dios, hermanos y hermanas, realiza todo eso por nosotros. Eso está en el Magnificat. En sexto lugar, hermanos y hermanas, tanto María como Isabel, en ellas resuena nuevamente, no lo olvides, la voz del Espíritu Santo, ¿no? Nuestro Pentecostés, nuestros dones, carismas, nuestra confirmación queda aquí, hermanos y hermanas, para aquellos que esperan el cumplimiento de las cosas de Dios. No lo olvida, tiene que resonar en nosotros la voz del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que hace la vivencia de la presencia y la obra de Dios en nosotros? Lo proclamo porque por el Espíritu Santo siento su presencia, siento su poder, siento su obra, y esto viene por el Espíritu Santo de Dios que me lo manifiesta. Tenemos que ser así también, hermanos y hermanas, no dejar estas cosas como que eso pasó en la Biblia, eso pasó en el Antiguo Testamento, eso pasó en el Nuevo Testamento, eso pasó hace 2000 años, eso no ocurre hoy en día. No, hermanos y hermanas, Dios siempre, siempre es un Dios del ayer, es un Dios del hoy y es un Dios del mañana. No lo olvidemos, hermanos y hermanas. Sobre todo, hermanos y hermanas, aquí en el séptimo lugar, un punto que no podemos olvidar, es que Isabel alaba la fe de María. Yo creo que para los marianos, que somos todos los católicos cristianos, y quién sabe quién más, hermanos y hermanas, Isabel alaba la fe de María, y lo que hacemos nosotros es alabar la fe de María. Bendita tú entre todas las mujeres. Alaba a María. Yo tengo que alabar a María también, hermanos y hermanas, y con eso yo no estoy rompiendo mi creer en un solo Dios, o poner a María como una deidad, como una diosa, como alguien que le quita el puesto a Jesucristo de intercesión, hermanos y hermanas. No, hermanos y hermanas, Isabel alaba la fe de María, y de hecho Isabel se apoya en la fe de María. Amén. Eso es así. Y por eso nosotros la veneramos. María, en octavo lugar, hermanos y hermanas, y con esa magnífica nos dice que Dios va a intervenir en nuestras vidas. Escúchalo. Eso es lo que nos dice en el Magnificat. Óyela con claridad. Dios va a intervenir en tu vida, hermano y hermana. Y serán convertidos, hermanos y hermanas, en unas personas de igualdad en la tierra por el poder de Dios ante un mundo que nos hace desiguales por la injusticia que hay en el mundo, hermanos y hermanas. Dios trae la igualdad porque Él nos creó
porque somos todos hijos de Dios y somos hermanos. Esperanza, y eso es lo que hay que tenerlo ahí, hermanos y hermanas, claro, en nuestras vidas. Pues hermanos y hermanas, yo creo que es una bendición lo que estamos viendo hoy día de la Asunción y lo que estamos recordando con un texto complejo, porque es un texto complejo, pero podemos hablar un montón de cosas y entrar dentro del misterio de la Asunción. Pero hermanos y hermanas, si nos metemos dentro del misterio de la Asunción, pues hay otros días, van a venir otros evangelios y en el nombre de Dios estaremos aquí hasta que Dios quiera, pero tendremos otros momentos para hacerlo. Hoy queremos concluir. ¿Y cómo podemos concluir, hermanos y hermanas? Vamos a concluir de la siguiente forma, hermanos y hermanas. Tú y yo, hermanos y hermanas, nosotros somos dignos de que, al igual que María, la madre del Señor, visitó a Isabel, que tú y yo seamos visitados por la madre de nuestro Señor. Y es más, diría yo en la fe, que tú y yo nos lo merecemos. Y no te creas que eres inmerecedor de la visita de la Madre de Dios. Nos visita María. Deseamos todos nosotros, hermanos y hermanas, que María hable con nosotros. Yo quiero que al visitarme la Madre de Dios a través de la palabra que yo leo y de la reflexión y la meditación que pueda hacer de ella, hermanos y hermanas, entender el testimonio que ella tiene para nosotros. Porque María en su Magnífica nos identifica a nosotros como los Anahuim, los pobres de Dios, los necesitados de Dios, necesitados de que Dios obre y cambie y transforme nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y eso lo quiere decir la Madre María, enfatizando que haciendo lo que su Hijo nos diga, nosotros lo vamos a conseguir. Por eso María es Madre nuestra y Madre de Jesús. Por eso María es maestra también para nosotros, nos quiere cuidar. Igual que cuidó a Jesús, nos quiere proteger. María, hermanos y hermanas, y hoy con su prima Isabel tienen para nosotros y nos transmiten a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, que somos los pobres de Dios nuevamente, que en las cosas del diario vivir, en lo ordinario, en lo común, ahí es donde Dios se manifiesta. No lo olvides, Dios se manifiesta en el diario vivir. Mira a María cómo se le manifiesta. Mira a Isabel cómo se le manifiesta. Allí donde hay gozo y alegría, habita Dios. Allí donde puede haber dolor, sufrimiento, penuria, también está Dios, hermanos y hermanas. Allí donde hay abrazos y besos, hermanos y hermanas, mujeres embarazadas, niños en los vientres y niñas en los vientres, Dios se manifiesta. Niños crecidos. Allí donde hay escuelas, allí donde hay asilos, allí donde hay hospitales, Dios se manifiesta, hermanos y hermanas. Allí donde hay jóvenes, allí donde hay ancianos, allí donde hay pobres, allí donde hay ricos, hermanos y hermanas. Allí donde están todos los que necesitan de Dios, el auxilio de Dios, los que necesitan del servicio de los que ya conocen a Dios. Porque ahí, hermanos y hermanas, nos da a entender la Virgen María en esos sencillos de corazón, en esos humildes hermanos y hermanas. Ahí están los que están disponibles. Ahí están los humildes, los sencillos, los disponibles, hermanos y hermanas. Ahí están aquellos que están decididos. Y si algo nos llama a María, y si algo nos llama a Isabel, es que nosotros como cristianos, igual que ellas, tenemos que ser decididos en las cosas de Dios. Y eso nos lo enseñan, nos lo comunican, nos hablan acerca de eso. Ser decidido es entregarse. Entregarse es haber sido transformado por Dios por la conversión. Y es ahí donde proclamamos las grandezas. Es ahí donde proclamamos las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Proclama, mi alma, la grandeza del Señor. ¿En qué? Tú termínalo.
en tu matrimonio, en tu familia, en lo que viviste, en lo que estás pasando. Proclama la grandeza del Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy la iglesia nos lleva al Salmo 44 como reflexión en oración. Y tú y yo nos unimos y oremos al Señor. Amén y amén. Alegría y gozo en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana al nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas, hazlo en el nombre de Dios junto a los tuyos y para glorificar la obra y la grandeza de Dios. Y te va a ir bonito, de seguro. Nos vemos mañana en el nombre de Dios.